Capacitar es nuestra misión. Emplear la tecnología y todos los medios disponibles para llevar el conocimiento hasta ti es parte de nuestro compromiso. Queremos un país capacitado y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas para tu mejora continua. Cursos y diplomados en modalidad presencial e híbrida. Cursos a distancia con plataformas virtuales en formato síncrono. Capacitaciones de autoaprendizaje por medio de nuestra plataforma eLearning. Y hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico, con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia y SIC. Una alternativa más de capacitación para ti. Prepara tu café y únete a la conversación. Bienvenido a esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir. Muy buena tarde a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este jueves de conferencia en ISIC. Les agradecemos a todos los que se conectan en esta plataforma de Zoom y también, bueno, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Gracias por estar aquí presentes. Estamos, pues bueno, regresando a nuestra serie de conferencias en este 2024 y pues el día de hoy también queremos agradecer a la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado que nos está apoyando con esta plática. Gracias a Ernesto Velázquez, él es director de la MIC, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Ernesto. Hola Marco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues te agradezco mucho, Marco, el espacio y de igual manera le agradezco a José Alfredo su participación en esta breve plática. Y bienvenidos todos, muchas gracias. Al contrario de ustedes. Y bueno, pues el día de hoy traemos el tema digitalización y construcción en 3D. Para ello, me permito presentar al expositor. Es el ingeniero José Alfredo Rodríguez Campos. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estudios de posgrado, destacando en el diplomado de Diseño y Construcción Sostenible, impartido por la Universidad Iberoamericana, y el programa de Sostenibilidad, Estrategias y Oportunidades para la Industria, impartido por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Actualmente se desempeña como gerente de calidad y normatividad en Holcim, México, donde también ha impartido diversas conferencias, seminarios relacionados a la tecnología del concreto, del cemento y de la construcción sustentable en México y Latinoamérica. Es miembro activo del American Concrete Institute, en donde preside el día de hoy la sección de Centro Sur de México. Y bueno, antes de cederle la palabra a nuestro expositor, pues les agradezco que pues nos digan por ahí de dónde nos visitan. Es importante a veces saber de qué parte del país, si es que nos están siguiendo de algún lado de la República Mexicana. También comentarles que conforme se vaya desarrollando la conferencia, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, sus comentarios a nuestro expositor. Nosotros le daremos un espacio para que pueda contestarlas a ustedes. También a nuestros visitantes que están en la plataforma de Facebook Live, ahí en el cuadro de diálogo del chat de la aplicación, también nos pueden ir haciendo sus comentarios. Pues nuevamente gracias a la MIC y a José Alfredo, y pues sin más preámbulo les cedo la palabra. Adelante. Gracias, muchísimas gracias Marco, muchísimas gracias Ernesto, gracias a todos por acompañarnos y gracias por la invitación. Ahí voy a compartir pantalla, creo que sí se alcanza a ver, si me lo confirma nada más por favor. Y Sí. Gracias. Y nada, básicamente me gustaría hacer un preámbulo de la charla que amablemente me están invitando. Quiero hablar de manera muy general lo que se está haciendo hoy en la industria del concreto en cuanto a digitalización y los avances que se tienen en algunos lados del mundo, inclusive en México, sobre el tema de impresión 3D. Digo, de una manera muy general, tenemos prácticamente 45 minutos para poderles platicar muy rápido, pero bueno, podemos profundizar después, si quieren, a través de la MIC, tener charlas un poco más a detalle de cada uno de los avances. Primero que nada, a mí me gustaría platicar y quiero arrancar con
los dos grandes desafíos que como industria de la construcción, quiero hablarlo así, nos vamos a enfrentar. Como parte de la MIC, somos parte de la industria de la construcción, somos parte de la cadena, entonces tenemos que entender bien qué está pasando en la industria de la construcción a nivel mundial. Y hay dos grandes desafíos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, pero sí creo importante mencionar los dos que tenemos. El primero de ellos es que tenemos que trabajar muy fuertemente en la reducción del impacto ambiental. Por ahí ustedes pueden ver algunos datos interesantes. Normalmente cuando me invitan a dar unas charlas, siempre me gusta plantear estos números para que seamos conscientes de lo que significa la industria de la construcción en términos de emisiones de CO2. Como industria de la construcción somos responsables del 40% de las emisiones globales de CO2 en este planeta. Entonces creo que somos responsables, pero también tenemos la solución para ello. Entonces es un gran reto que tenemos, es algo interesante en lo que tenemos que trabajar como industria de la construcción. Si todos los jugadores nos ponemos y nos alineamos en este sentido, creo que podemos avanzar muy fuerte. Y el segundo gran reto que tenemos es la parte de la productividad. Ahí ustedes pueden ver un gráfico del lado izquierdo, donde de alguna manera se ve cómo la industria de la construcción es una de las industrias que en los últimos años no ha crecido tanto en cuanto a términos de productividad. Y hay algunas razones, hay algunos por qué de este, digamos, crecimiento tan bajo desde el punto de vista de la productividad. Y yo prácticamente les diría que son tres. Uno es la poca concentración de empresas. Somos un sector muy regulado, con normas y estándares muy conservadores y grandes diferencias de productividad entre las pequeñas y grandes empresas. Pero también este gran problema y esta gran oportunidad nos permite que podamos tener oportunidades para mejorar la productividad, y esto se va a lograr solamente a través de la digitalización y de la automatización. A diferencia de otras industrias como es la industria manufacturera, de pronto creemos que la industria de la construcción es complicada y es difícil hacer uso de la digitalización para poder seguir avanzando. Entonces, sin duda se han identificado grandes áreas de oportunidad en la que si nosotros logramos complementar la digitalización, el utilizar los beneficios que tienen estos nuevos modelos de trabajo, van a impactar de manera importante en la construcción, en ser más productivos, en tiempos, etcétera, etcétera, pero también en un tema de impacto ambiental. La gran pregunta que nos hemos hecho como industria y en diferentes foros es si realmente nosotros estamos preparados para poder enfrentar estos dos grandes desafíos. Hay muchos foros donde decimos que desafortunadamente la industria de la construcción suele ser un poco lenta en aceptar ciertos cambios. Hay algunos foros donde decimos que no, que realmente podemos ir avanzando más a más, pero hay una gran pregunta que nos hemos hecho en diferentes espacios, es saber si estamos preparados o no para estos grandes desafíos. Y a mí me gusta mucho mostrar esto que están viendo en pantalla. Hay una frase por ahí de Alvin Toffler que habla de los analfabetas del siglo XXI. Dice que los analfabetas del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender. Entonces, es bien importante esta parte, ¿no? Lo comentaba 2 slides atrás, somos una industria con estándares muy conservadores. Si aprendimos en la escuela, si aprendimos en la construcción desde hace 10, 15, 20 años, hacer algo de una manera, es complicado de pronto cambiar esa forma de trabajar. Entonces, un reto importante que tenemos como industria es empezar a desaprender, empezar a quitarnos, cambiar el chip, como se dice en algunos temas. Ahora, ¿qué es lo que conlleva el desaprender de alguna forma, ¿no? Entonces, desaprender tiene 4 grandes rubros. Uno es el que realmente queramos crecer, el que realmente queramos hacer cosas diferentes, tener una apertura de mente, es decir, ¿por qué no explorar nuevas formas de hacer las cosas? ¿Por qué no explorar y hacerlo de una manera distinta a como lo hemos venido haciendo durante los últimos 20, 30 o 100 años? Ser inconformes, ¿no? O sea, inconformarnos con lo que está pasando, cuestionar lo que está pasando, decir, no estoy de acuerdo en esto, hay que hacerlo de una manera distinta. Y sobre todo la creatividad es empezar a hacer cosas verdaderamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. En el momento que como industria realmente basemos
nuestros ideales en estos 4 grandes rubros, vamos a verdaderamente a empezar a desaprender de alguna forma. Por ahí en un foro que di esta charla o una charla muy similar, me preguntaban la puerta qué significaba. Por ahí vienen letras muy chiquititas, no sé si lo alcancen a ver, pero esa puerta es la entrada de la casa de Ana Frank en Ámsterdam. A mí me llama mucho la atención esta historia porque este personaje verdaderamente tuvo que desaprender muchas cosas con las que creció antes de estar atrapada, cuando era libre de alguna forma. Entonces, para poder sobrevivir, tuvo que desaprender, para poder escribir, tuvo que desaprender. Entonces, para mí, yo cada que la veo, me acuerdo mucho de esta historia y creo que si personas como Ana Frank, en momentos muy complicados, en momentos verdaderamente donde la vida estaba en juego, tuvieron la capacidad de desaprender, ¿por qué de pronto nosotros no lo podemos hacer en otros rubros donde relativamente puede ser sencillo? Quiero aprovechar el espacio para presentar 5 tópicos que hoy en la industria de la construcción ya están, que en la industria del concreto premezclado ya existen. Algunos de los socios de la MIC tienen estas herramientas que voy a mostrar tanto en México como a nivel mundial. Y la intención de esto es darnos cuenta que no estamos tan lejos de la digitalización. Realmente la digitalización, perdón, ya es parte de la industria, ya está aquí. Solo es cuestión de aceptarla, solo es cuestión de utilizarla, solo es cuestión de empezar a levantar la mano y decir, yo lo quiero utilizar, yo lo quiero empezar a conocer. Pongo algunos ejemplos de proyectos que se están haciendo en el mundo, inclusive en México, con estos 5 tópicos, de tal manera que nos demos cuenta que no está lejos, que no es el futuro. Cuando hablamos de pronto diciendo la digitalización es el futuro, para mí la digitalización es el presente, es el ya. Solamente es cuestión de hacerlo más seguido y mucho más rápido y ponernos en manos de la tecnología. De pronto nos da un poco de miedo. Yo sí soy, y lo digo aquí de pronto en términos personales, no me gusta a veces mucho la tecnología en casa, por ejemplo, en algunos otros aspectos, pero sé que la tecnología, si la sabemos utilizar, nos puede llevar a otros niveles en este sentido. Entonces, a continuación voy a presentar 5 grandes tópicos que hoy existen, que están muy alineados al proceso constructivo de alguna forma y que va más allá de solamente la industria del concreto premezclado como tal. El primero, yo les quiero mostrar una herramienta que existe, se llama Oris, ahí aparece en la página el link para que puedan profundizar en este sentido, en esta herramienta. Es una herramienta de inteligencia artificial donde el objetivo principal es hacer diseños eficientes de carreteras. Alguien podrá decir, bueno, tenemos haciendo carreteras muchísimo tiempo, tenemos haciendo carreteras toda la vida en todo el mundo, pero esto verdaderamente, utilizando la inteligencia artificial, podemos utilizar de mejor manera los recursos naturales, podemos optimizar costos y podemos reducir las emisiones de CO2 de todo el proyecto, desde la planeación, desde la construcción y sobre todo en el uso de la herramienta. Voy a mostrar más adelante un video en el que se explica a detalle qué significa Oris, cómo funciona, cuáles son los parámetros que considera, cuáles son los conceptos, y nos vamos a dar cuenta que son parámetros que van más allá, que los tenemos, son parte del día a día de una construcción de una carretera, pero que a veces olvidamos o que a veces simplemente no los tomamos en cuenta para hacer algún análisis. Algunos beneficios que se han encontrado con esta herramienta es la reducción en costos, del 15 al 30% aproximadamente, pero la reducción del impacto ambiental de un proyecto carretero de hasta el 50%. Si nosotros pensáramos en que todas las carreteras en el mundo se pudieran diseñar bajo o con el empleo de esta herramienta, el impacto ambiental pudiera ser bastante interesante. Pudiéramos tener reducciones de emisiones de CO2 muy fuertes, y es simplemente cuestión de poner en manos de la inteligencia artificial algunos mecanismos de diseño y algunas consideraciones. El siguiente video se los quiero mostrar para que poder mostrar de alguna forma cómo los parámetros y cómo funciona Oris de alguna manera.
More than 40 million kilometers of roads have been built around the world and require maintenance, while more are needed to be built over the coming decades. Improving the carbon footprint of road projects is crucial, as road stakeholders face increasing demands from governments, institutional bodies, and civil society. A holistic approach is key to support global efforts to reduce overall emissions and fight climate change over the coming decades. Project. CoPave results are based on a high-quality database and state-of-the-art models developed by organizations recognized by the road industry. The software has obtained certification in 2019 from the British Research Establishment, which ensures transparency, solidity and rigor in the adopted approach. CoPave is now part of LafargeHolcim Road Integrated Offer, which includes a wide range of innovative solutions, products and services to answer the most challenging road construction needs with a permanent obsession: making roads more sustainable. Como podemos ver o como pudimos ver en el video, los parámetros que se consideran van más allá del simple diseño estructural de la carretera, del pavimento, que es lo que normalmente trabajamos. Normalmente trabajamos en un diseño estructural, va más allá de eso, contempla el uso que se le va a dar, contempla la afectación que van a tener los vehículos, que van a pasar por el deterioro que puede poner la estructura, el cálculo del uso de combustible que pudieran llegar a tener, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a contemplar todas las fases de una estructura, en este caso de una carretera, creo que podemos diseñar y utilizar de una manera más inteligente los recursos naturales. No quedarnos solamente con lo que estamos acostumbrados a hoy hacer, a diseñar simple y sencillamente carreteras por temas estructurales, sino pensar más allá y decir, bueno, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 15 años? ¿Qué va a pasar en 20 años? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener este análisis? Más allá del tiempo de vida que estamos considerando de alguna forma, ¿no? Entonces, es ir más allá y en la medida que pensemos de esa forma, no solamente en este caso en carreteras, sino en el resto de las estructuras, creo que podemos hacer edificaciones mucho más sostenibles en el tiempo y mucho más durables en este sentido. Otra de las herramientas que hoy hay en el mercado, en muchos espacios a nivel mundial, es el monitoreo de la resistencia en tiempo real. El monitoreo de resistencia, lo cual nos va a permitir tener un control de la resistencia y de las temperaturas de los diferentes elementos de concreto.
es utilizar el método de madurez. Algo bien interesante, el método de madurez en el concreto tiene aproximadamente 50 años que se empezó a estudiar y solamente se utilizaba para ciertos elementos masivos en los que queríamos saber cuál era la temperatura máxima que pudiera llegar a un elemento y no tener afectaciones por el calor que se está generando. Pero si hoy yo utilizo esa tecnología para poder calcular y para poder estimar la resistencia a la compresión que tiene el elemento, puedo eliminar muchos parámetros que hoy tengo y puedo acelerar las construcciones. Hace tiempo estuve leyendo que la prueba que hoy existe normada para determinar la resistencia a la compresión de un concreto es a través de cilindros, tiene aproximadamente 200 años. Entonces, hoy seguimos haciendo pruebas con una metodología que alguien inventó hace 200 años. Entonces, mi pregunta ha sido el por qué seguimos haciéndolo, por qué no cuestionarla y hacerlo de una manera diferente. Entonces, ya existe una metodología que utiliza la madurez del concreto justo para determinar la resistencia a la compresión. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Es que esta metodología acelera los procesos constructivos, podemos descimbrar de una manera más rápida ciertos elementos y acelerar los procesos. Ahí en la fotografía de la derecha pueden ver algunos sensores que están colocados dentro de algunos elementos estructurales, lo cual nos va a permitir poder medir, poder conocer y poder saber qué está pasando dentro de la estructura del concreto. Hay algunos pasos que hay que seguir de manera general. Hay diferentes proveedores de esta tecnología, pero en términos generales, los pasos es hacer una curva de calibración, es decir, conocer el desempeño de la temperatura que tiene un concreto particularmente para poder determinar de manera precisa su madurez. Esto permite optimizar diseños de mezcla. Hay que instalar sensores y equipos de transmisión de datos. Donde haya internet, en cualquier aparato, en una computadora, en un teléfono celular, podemos estar monitoreando de manera directa la resistencia a la compresión que pudiera llegar a tener el elemento, sin necesidad de esperar un cilindro a que alguien lo lleve a un laboratorio, etcétera, etcétera. Los beneficios que se ha encontrado en este sentido utilizando esta tecnología es, primero que nada, el ahorro en el tiempo. Sabemos que en la construcción el tiempo es dinero y si yo puedo descimbrar más rápido, si yo puedo acelerar los procesos constructivos, pues es dinero y es economía al final de cuentas. Entonces, remover las cimbras mucho más rápido, podemos planificar mucho mejor los sistemas constructivos. Reducción de costos, sin duda el acelerar los procesos nos va a ayudar a reducir costos, reducir emisiones de CO2, particularmente por la optimización de los diseños de mezcla y mitigar riesgos gracias al alto control sobre la integridad estructural de las estructuras. Si yo, en lugar de esperarme a que un cilindro me diga cuál es la resistencia potencial que tiene el concreto, mido el elemento real, puedo tomar mejores decisiones. Esta tecnología se ha utilizado ya en diferentes partes a nivel mundial. En México, voy a mostrar un ejemplo de lo que se está trabajando en México en este sentido. Hay un proyecto, por ahí pueden ver el nombre, se llama Torre Morango, está en Saltillo. Este edificio está siendo 100% monitoreado a través de esta tecnología. Ahí aparecen los datos del proyecto. Es un proyecto de uso mixto, de 21 niveles, departamentos, oficinas. Está dentro de un complejo de 3 torres en el complejo Distrito Carena, en Saltillo, Coahuila, donde las losas están siendo monitoreadas por el método de madurez. Realmente aquí nos está llevando un control de calidad convencional, que son los cilindros, y nos está llevando a través del método de madurez, y el cual ha permitido reducir prácticamente un día el cimbrado de las edificaciones. Es decir, una losa se está desimbrando un día antes y se tiene mayor avance en la construcción de esta edificación. También que permitió optimizar concretos, porque estamos teniendo el diseño real, la resistencia real que tiene el elemento, sacamos el máximo potencial que pudiera llegar a tener el concreto. Sabemos que un cilindro, el calor que se genera dentro del cilindro es mucho menor al de una estructura real, por lo tanto siempre una estructura real va a tener mucho mayor resistencia que un cilindro. Por lo tanto, podemos optimizar mejor los diseños de mezclas, bajamos consumos de cemento, por lo tanto, bajamos también emisiones de CO2.
Y punto, y aparte y entre paréntesis lo digo, también este proyecto está diseñado y es el primer edificio en México con el 100% de concretos con bajas emisiones de CO2, gracias también al uso de esta tecnología de la digitalización. Es un proyecto, desde mi opinión, muy icónico en este sentido porque es el primer proyecto en el que el 100% de las losas están siendo monitoreadas con un método de madurez y no por el método tradicional. Entonces, hay gente afuera que se arriesga, hay gente afuera que dice, vayamos adelante con este tipo de cosas. Ojalá que el día de mañana y en un futuro no hablemos de un solo proyecto, sino que veamos que la mayoría de los proyectos ya se pueden tener. Ya existe una norma STM del método de madurez, ya existe una norma mexicana sobre el método de madurez, se están haciendo trabajos con el Organismo Nacional de Normalización, precisamente también para que esta metodología se acepte como una medición oficial y una medición estándar. Hay que seguir trabajando, claro, hay que seguir teniendo ensayos, por supuesto que sí, y esa es la parte en lo que yo comentaba que hay que tomar ciertos riesgos. Hay que sumar esfuerzos de diferentes actores y decir, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué seguir sacando cilindros y por qué seguirlos monitoreando de la misma manera si ya existe esta tecnología y esta bondad para poderlo hacer? Si yo les hablo del tercer tópico, bueno, perdónenme, voy a mostrar un video muy rápido donde se está utilizando esta tecnología en este edificio. Perdón. Insisto, si hay tecnología, aprovechémosla y vayamos más adelante y exploremos otro tipo de niveles a los que podemos llevar la construcción. Otro de las tecnologías que existen y que se está moviendo mucho, sobre todo en países donde se están haciendo edificaciones verdaderamente muy altas. En México hay una tendencia de empezar a hacer edificios verdaderamente de gran altura, es la selección óptima de bombas y diseños de mezcla. De pronto, cuando uno piensa en altas alturas o edificios de gran altura, pensamos en concretos con alto nivel de revenimiento, con alto nivel de fluidez. Verdaderamente eso no es una realidad, no porque yo tenga concretos con altos niveles de fluidez, es decir, como comúnmente en México se trabaja con revenimientos, no un concreto de revenimientos 18, revenimientos 20 pudieran ser lo mejor. ¿Y por qué no necesariamente son lo mejor? Por dos razones. Si yo subo el revenimiento de un concreto, si lo hago muy fluido, necesariamente necesito un mayor contenido de cemento dentro de la mezcla porque voy a tener más agua, voy a tener más aditivos, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente concretos con alta trabajabilidad, con alta fluidez, son los mejores para colocarlos. Tenemos que trabajar un concepto que se ha perdido en el mundo de la industria, que es la riología del concreto. Si nosotros trabajamos en la riología del concreto, pudiéramos tener concretos con baja fluidez, con revenimientos 10, con revenimientos 12, revenimientos 14, con muy buen nivel de bombeabilidad. Y para eso hay tecnología, como se ve en la fotografía, donde hay equipos que te permiten medir
cuál es la riología, cómo es la riología que tiene el concreto, y te permite poder tener diseños mucho más óptimos en este sentido. Este es un ejemplo de un edificio de 679 metros de altura. Un edificio verdaderamente alto donde se pedían resistencias en los concretos de alrededor de 850 kilos por centímetro cuadrado, resistencias finales de 150 o de 1000 kilos por centímetro cuadrado. Y cuando uno empieza a ver esos niveles de resistencia, piensa en altos contenidos de cemento, alturas de 679 metros de movimiento a través de una bomba. Entonces requiero concretos con una alta fluidez, y no necesariamente. Si yo conozco la riología del concreto, si yo trabajo en modificar la viscosidad con la que el concreto se puede mover, puedo tener concretos más óptimos con consumos de cemento bajos. Tenemos que tratar el concreto como si fuera un fluido, porque al final es eso. Es un fluido, pero no como el agua, claro está, pero finalmente trabaja como un fluido. Entonces, en la medida que yo pueda utilizar la tecnología para conocer la fuerza que tiene el concreto para moverse a través de ciertas tuberías, puedo modificar diseños de mezcla y puedo trabajar de una manera mucho más inteligente. Aquí se ve de alguna manera algunos esquemas de cómo se pudiera trabajar, pero lo más importante es conocer el nivel de fricción y de segregación que pudiera tener un líquido, en este caso el concreto, hay que trabajarlo como un líquido, en la medida que podamos trabajarlo de una manera distinta, en la que yo modifique lo que conocemos como la riología, ¿no? La riología no es más que el estudio de cómo se va a mover el concreto a través de cualquier elemento, ¿no? Hay que evaluar viscosidades, hay que evaluar plasticidad, hay que trabajarlo de una manera diferente. Decía por ahí un gran amigo y maestro mío, hay que conocer cómo va a vivir el concreto dentro de una tubería de concreto. Entonces, lo comento porque normalmente los cánones en la industria de la construcción nos dicen alturas altas, revenimientos altos. Si voy a bombear grandes distancias, tiene que tener un concreto con revenimientos 14, con revenimientos 18. Yo tengo ya algunos años pensando que ese concepto de revenimiento debería desaparecer, inclusive de las especificaciones. Deberíamos de trabajar en concretos con altos niveles o bajos niveles de trabajabilidad, dependiendo de la colocación, y no pensar en un revenimiento, porque la prueba de revenimiento también es una prueba que tiene muchos años, que tiene altas variaciones, y la misma norma te lo dice, ¿no? Como ejemplo pongo, si a mí me piden un concreto de revenimiento 14 por norma, si a mí me da por prueba 11 centímetros o me da 17, por norma ese concreto cumple, pero un concreto de 11 y 17 son completamente distintos. Entonces, si la misma norma te establece variaciones altas, significa que no es algo que pudiera ser tan confiable en ese sentido. He entrado en discusiones en algunos foros por esta forma de expresarme del rendimiento, porque hoy por hoy es el parámetro principal que mide en una construcción, pero si volteamos y en lugar de medir simplemente esa característica, trabajamos en conocer la cohesión, en conocer la plasticidad, en conocer la riología, creo que podemos obtener muchos beneficios en este sentido y utilizar de una mejor manera el concreto en este. Y para esto hay tecnología atrás, hay software atrás, hay inteligencia artificial atrás, que deberíamos de aprovecharla de mejor manera. Y otro de los digamos, herramientas que hoy ya existen es la simulación de temperatura del concreto para colados masivos. Por ahí hay una fotografía, ahí pueden ver ustedes una imagen de, en algunos países, en algunos sectores, consideran que un cubo de 1 por 1 por 1 ya es un concreto masivo. Y nos da miedo saber qué va a pasar adentro, porque sabemos que el concreto genera calor cuando reacciona con el agua. Tenemos miedo y ciertamente debemos de tener cuidado de la temperatura que pudiera generar el concreto. Independientemente del tipo de elementos, hay que cuidarlo y hay que controlarlo y hay que conocerlo. Pero ¿qué sucede hoy? Que cuando hay un elemento masivo, lo normal es que se cuele un elemento de 1 por 1 por 1
vertamos concreto y hagamos una determinación del calor y veamos cuánto. Hay un software también, ya existe un software con mucho control estadístico que podemos simular el comportamiento que va a tener un estructura. Si yo logro hacer una simulación, el diagrama del lado izquierdo, pueden ver un ejemplo. Yo tengo un elemento de 34.5 metros por 34.5 metros que va a estar colocado en la ciudad de Querétaro en abril, donde la temperatura llega a 32 grados, me estoy inventando los números, la humedad relativa va a ser del 70%, etcétera, etcétera. Si yo logro sacar un pedacito de ese elemento de 1 por 1, en este caso 1.9 metros de altura, y lo meto al software con todas las condiciones que va a tener, el tipo de concreto, el calor que genera esa mezcla de concreto, las condiciones ambientales, si se va a curar con agua, si se va a curar con plástico, si le voy a poner una lona, etcétera, etcétera. Este software me va a indicar cuál es la temperatura que va a alcanzar ese elemento. Y una vez que yo determine la temperatura que me va a alcanzar ese elemento, puedo tomar decisiones de saber si necesita un curado especial, si necesita cubrirse de una manera especial, si requiero o no utilizar control de temperatura. Hay elementos que requieren el uso de hielo, por ejemplo, para saber si bajo o no bajo la temperatura. Pero eso normalmente se hacía en el pasado haciendo cubos reales de 1 por 1 para medirlo y para tener el dato. Hoy ya no es necesario. Hoy yo meto datos a un software donde de alguna manera me va a permitir tomar decisiones de una manera muy rápida. Yo tengo que ponerle a qué temperatura va a arrancar el concreto, condiciones ambientales, etcétera, etcétera. Quiero mostrar un ejemplo de un proyecto que se hizo en Canadá, donde ustedes pueden ver ahí gráficos. Una disculpa que venga en inglés, pero prácticamente lo saqué de una presentación de un colega de Canadá, donde ustedes pueden ver del lado derecho dos comparaciones. Esta que estoy señalando con el cursor son los es la medición real del elemento. La temperatura de colocación fueron 27 grados centígrados. La temperatura máxima que alcanzó fueron 74,5 grados centígrados. Y la temperatura, digamos, o el diferencial fueron 47,5 grados centígrados. La simulación que se hizo previo a la colocación, en la simulación se colocó que se iba a iniciar con una temperatura de 25 grados. La temperatura máxima que nos dijo la simulación fueron 72 grados centígrados y el diferencial es de 46,9. Si nosotros vemos el diferencial que nos dio la simulación y el diferencial real, prácticamente es el mismo. La confiabilidad que tiene esta tecnología es prácticamente el 99%. Entonces, ¿esto qué nos permite? Poder tomar decisiones antes de hacer el colado, saber si necesito o no colocar control de temperatura, si necesito protección adicional, si necesito colar de noche o puedo colar de día, etcétera, etcétera. Entonces, si yo utilizo estas herramientas con mayor frecuencia, si todas las estructuras masivas, elementos no masivos que nos interese mucho el control de temperatura o saber la afectación que pudiéramos tener, nos permitiría tomar decisiones de una manera muy. Voy a poner un ejemplo porque esto no es de ahorita, esto ya tiene años. Algunos recordarán cuando inició la construcción del aeropuerto que fue cancelado. Si algunos no lo saben, era una losa de cimentación con alturas de 1.8, desde 1.5 hasta 1.9 metros. El contrato original de ese proyecto de la losa de cimentación indicaba que sí o sí se tenía que colocar hielo al concreto. ¿Por qué? Porque quienes diseñaron o especificaron la obra dijeron que un elemento de esas características, con esos espesores, era obligatorio utilizar hielo para bajar la temperatura. Nosotros en aquel entonces, ya estoy hablando de algunos años, tuvimos la oportunidad de utilizar estas herramientas por primera vez en México. Hicimos simulaciones, pusimos las temperaturas que íbamos a estar trabajando en México, hicimos un diseño de mezcla muy óptimo, bajando el calor de hidratación, y el simulador a nosotros nos dio que no se requería el uso de hielo.
porque la temperatura máxima que iba a alcanzar el concreto con las temperaturas ambientes máximas que se iban a presentar en el Valle de México no lo necesitaba. Se tuvo que poner una cobertura para cubrirlo de una manera especial, sí, pero no se requería hielo para el uso. Cuando presentamos los resultados de la simulación y después era la primera vez que lo hacíamos, colamos algunos elementos de 1 metro por 1 metro para medirlo, tuvimos una exactitud de casi 99%. Cuando se coló la primer losa, tuvimos que hacer mediciones reales y prácticamente el simulador, la diferencia entre lo que el simulador nos dio y las temperaturas reales fueron menos de 1 grado centígrado. Entonces, son herramientas que nos permiten, por eso yo digo que no es el futuro, ya está, y simplemente es empezar a utilizarlo de una manera más simple. Este es un gráfico, como pueden ver, porque también te dice dónde va a estar el grado más alto de temperatura, si en una esquina, si en el centro, depende mucho del elemento, con qué lo vas a cubrir. Utilizas también las cimbras y las cimbras de aceros y las cimbras de madera, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta bastante interesante porque te permite tomar decisiones mucho antes siquiera de estar haciendo la colocación o la construcción de tus elementos. Y me quiero ir al último tema, que es el boom en los últimos años que hablamos de la impresión 3D. Aquí ustedes pueden ver algunas fotografías de cosas que se están haciendo en el mundo. Hay una escuela en la parte central abajo, es una escuela en Malawi, en África. Hay algunas estructuras de algunos parques eólicos, etcétera, etcétera. Pero de pronto vemos y pensamos que está muy lejos y que está en otros países, pero tal vez muchos no lo sepan, pero esta fotografía es en Tabasco. Esta fotografía es en el municipio de Nacajuca, en Tabasco, donde desde hace aproximadamente 4 años se inició la construcción de casas con impresión 3D. En México, hoy este complejo de viviendas, hay aproximadamente 200 casas ya construidas con impresión 3D. A veces cuando uno lo ve y lo muestra, hay gente que me ha dicho, oye, yo creo que hicieron 3, 4 casas y fue un prototipo. Sí, fue un prototipo, pero van más de 200 viviendas construidas con la tecnología de impresión 3D. Por eso comento que la tecnología no está lejos de nosotros, ya está aquí. Y aquí está en Tabasco, en nuestro país ya hay construcciones desde hace 4 o 5 años. Y quiero mostrar algunos videos porque no nada más es hacer viviendas, se pueden hacer otros elementos. Hay que hacer un análisis muy profundo de utilizar o no utilizar la impresión 3D, porque sabemos que utilizar impresión 3D pues es reducir la mano de obra, que para nosotros como país es un tema social muy importante, por lo tanto hay que hacer muchos análisis en este sentido. Pero ahí está la tecnología, se puede utilizar, se ha utilizado, y es cuestión de saber dónde sí podríamos utilizarla. Quiero mostrar un par de videos que muestran cómo se pudieran utilizar y qué consideraciones deberíamos hacer cuando utilicemos la impresión 3D. Cuando mostré este video la primera vez, alguien me dijo, oye, ese es un render y en el render se ve muy bonito y siempre los renders son exactos, ¿no? Y son perfectos. Quiero mostrar el video con el puente ya real.
interesante en este ejercicio, que es un puente peatonal, es un puente de una feria, como lo pudieron ver ahí, es que la impresión 3D te permite eliminar el uso de aglutinantes o pegantes, y como lo queramos llamar, podemos ir construyendo en forma de Lego, si lo queremos ver así. No vislumbro, personalmente es una opinión muy personal, una opinión de José Alfredo. Yo no veo edificaciones de grandes alturas con impresión 3D. Sí veo prefabricados con impresión 3D. Creo que por ahí va un poco la tendencia, empezar a ser prefabricados y que después se lleven al lugar de montaje, como fue el video. Pero no veo in situ haciendo edificaciones tan altas. Lo que se ha podido hacer de 2 o 3 niveles ha sido viviendas, particularmente en África, como una fotografía que mostré, algunas escuelas que se están haciendo en Malawi en este sentido, pero hasta ahí creo que es hasta donde hemos llegado a explorar el tema de la impresión 3D. Ahí va a haber seguramente muchos prefabricados en este sentido, y creo que por ahí va mucho la tendencia. Insisto, hay que revisar bien el uso, hay que revisar bien dónde podríamos utilizarlo, porque sabemos que tiene otro tipo de implicaciones. Yo es la información que quería compartir con ustedes, 3, 4, 5 tópicos de lo que está pasando hoy en la industria de la construcción, en la industria del concreto premezclado, tanto en México como en el mundo, sobre herramientas digitales que nos permiten tomar decisiones mucho más rápidas en beneficio de la industria. Ahí les dejo mi correo electrónico de contacto por si alguien quiere profundizar en algún tema, o a través de la Cámara de la Construcción, a través de la MI, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Pues invitamos aquí a a nuestra audiencia a que nos compartan sus dudas aquí en el chat. Ya por ahí tenemos algunas preguntas. Si me lo permite, voy a empezar a leerlas. Sergio Eduardo nos comenta que, bueno, se le es interesante todo este tema y nos pregunta si entonces con los sensores se pueden eliminar las pruebas de cilindros, lo que comentaba al inicio de su exposición. Sí, ese es el objetivo, eliminar esa práctica de alguna forma. Sé que puede costar trabajo, hay que hacer estudios, hay que hacer correlaciones. Estamos trabajando en ello de alguna manera, pero creo importante decir que va en ese camino, empezar a cambiar las metodologías que de alguna forma podemos aprovecharlo. Y sabemos también que un gran problema que se puede tener en un proyecto, particularmente los cilindros, es la alta variación que se tiene, ¿no? Hay proyectos donde hago un cilindro y tal vez hasta los 2 días voy y lo recojo, y entonces ya pierde propiedades, etcétera, etcétera. Entonces sí, la respuesta es sí, la intención es empezar a eliminar el uso de los cilindros en este sentido. Muy bien. Y tenemos una pregunta acá de Luz Elena Mesa. Dice, ¿qué materiales son los que se están usando en estas impresiones actualmente? En la mayoría de los proyectos de impresión 3D son microconcretos los que se utilizan. No puedo decir que son pastas, porque no realmente son pastas, son como si fueran morteros, pero tienen agregados ligeros, agregados de muy pequeño tamaño. En algunos casos se utilizan fibras metálicas muy chiquitas, fibras de polipropileno o plásticas. Depende mucho de la parte estructural que se requiera de alguna forma. Por ejemplo, las viviendas en Tabasco no se alcanzó a ver por ahí en la fotografía, pero tiene adicional al tema de la construcción 3D algunos elementos como castillos, porque sabemos que Tabasco en esa zona en particular es un tema sísmico. Entonces tenía que haber ciertos refuerzos con algunos castillos que sí se colocaron in situ, con concreto hecho en obra de alguna manera. Entonces depende mucho del tipo de elemento. Pero en el caso particular de la mezcla de concreto que se utiliza, podemos decir que son microconcretos. Ok, justamente en relación a esa pregunta, nos preguntaban aquí también de la impresión 3D, que si tiene armado de acero.
El concreto como tal no, algunos proyectos, en este caso las viviendas de Tabasco, sí tienen algunos elementos adicionales de, como columnas, como castillos de alguna manera, ¿no? Ok. Y bueno, tocando otra vez el tema de los sensores, nos preguntan que cuál es la norma mexicana que hace referencia a este tema de los sensores. La norma 579-11 del 2020 es la norma que establece la metodología para medir la resistencia del concreto a través de la madurez. Y la de ASTM es la norma C1074, que es un poco la norma mexicana, fue basada también en la norma de ASTM. Y hay una norma chilena, que esa sí se las debo, no me la sé, que son las 3 normas de alguna manera en el continente americano que existen para la tecnología de madurez. Tenemos aquí un comentario de Sergio Eduardo, dice que el problema del control de calidad para la elaboración de concretos en la obra es la calidad de los agregados. Normalmente no cumplen con las normas. Yo tengo una teoría en el tema de la calidad de todos los materiales. No hay materiales perfectos, desafortunadamente, en todas las partes. Hay agregados que realmente puede ser que no se cumplan, pero creo que para eso existe la tecnología del concreto. Si logramos utilizar en la medida de lo posible, lo voy a aclarar, no estoy diciendo que utilicemos agregados de mala calidad, sino más bien, si en una zona no hay otros agregados más que X agregados con ciertas características, lo que se tiene que hacer es modificar los diseños de mezcla, trabajar de una manera distinta, utilizar aditivos especiales, utilizar fibras, etcétera, etcétera, para tratar de digamos, compensar alguna falla que pudiera tener el agregado de alguna manera. Lo ideal sería tener agregados de excelente calidad en todas las partes de la República. Desafortunadamente, sí, coincido, hay lugares en los que los agregados no tienen las calidades que quisiéramos, pero para eso está la tecnología del concreto y creo que se pueden hacer adecuaciones al diseño de mezcla para que el resultado final sea el que la obra necesite de alguna manera. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, aquí de las personas que nos escuchan en Facebook, hay un comentario de Félix Pablo. Dice, siga compartiendo sus conocimientos y experiencias, ingeniero. Saludos, muchas gracias. Muchísimas gracias, con gusto. Cuando me inviten, ahí estaremos. Y bueno, acá en nuestro Zoom ya no tenemos más preguntas por el momento. Les estamos poniendo ahí un enlace para que por favor nos ayuden a evaluar nuestra conferencia del día de hoy. Y bueno, le vamos a ceder la palabra al licenciado Marco Ruiz para concluir esta sesión. Gracias nuevamente, Alfredo y a Ernesto por esta charla. Como lo pusimos aquí en nuestro chat de Zoom, nuestra conferencia va a ser grabada para que la puedan consultar posteriormente en nuestros canales de ISIC Nacional, en Facebook y en YouTube. Entonces, también Ernesto y pues todos los que estén presentes, si alguien considera que quiere revisar la grabación o que puede recomendársela a alguien, pues ahí va a estar disponible, ¿no? Lo malo es que ya se van a perder si tenían alguna pregunta en particular aquí con José Alfredo, pero ahí va a estar la información y creo que fue muy completa. La verdad es que estamos muy agradecidos, creo que arrancamos muy bien este ciclo de conferencias. Toda esta información donde vemos proyectos en los cuales pareciera ser que estamos lejos, pues la verdad es que aquí José Alfredo nos presentó casos prácticos, ya tangibles, reales. Y bueno, pues la creatividad siempre de los ingenieros, de los proyectistas, va a ser de alguna manera la punta de lanza para poder detonar este tipo de industrias. Claro, siempre hace falta un ecosistema alrededor de todo esto para que pueda darse y ser una realidad, pero por lo menos en la parte de la información nosotros siempre vamos a estar procurando acercarles charlas de este tipo para que sean de toda la utilidad de ustedes. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a nuestro expositor, Ernesto de AMIC. Si quieres también comentar algo, Ernesto, o
de salida también, José Alfredo, a la orden. Yo nada más me resta agradecer la asistencia de todos, agradecer la participación, la contribución de José Alfredo hacia la MIC y hacia el ISIC. Y pues agradecerte a ti, Marco, y a todo tu equipo la realización de esta plática. Muchas gracias. Bueno, pues, igualmente, muy amable, gracias a ustedes. Y bueno, amigos, estén pendientes nuevamente de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Por ahí también ya andamos dando nuestros primeros pasos en TikTok, para que estén pendientes de nuestra programación de conferencias, de nuestros cursos, y bueno, también todos los trabajos que también hacemos con la colaboración y aquí compañía de nuestros amigos de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Capacitar es nuestra misión. Emplear la tecnología y todos los medios disponibles para llevar el conocimiento hasta ti es parte de nuestro compromiso. Queremos un país capacitado y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas para tu mejora continua. Cursos y diplomados en modalidad presencial e híbrida. Cursos a distancia con las plataformas virtuales en formato síncrono. Capacitaciones de autoaprendizaje por medio de nuestra plataforma e-learning. Y hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico, con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia y sí, una alternativa más de capacitación para ti. Gracias por habernos acompañado. Nos saludamos muy pronto y gracias por formar parte de esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir.